Con frecuencia yo veo en la consulta que hay dificultades para metabolizar los carbohidratos de manera adecuada. Es una situación frecuente en mis pacientes y creo que muchas personas han tenido la experiencia de que les hayan dicho que sufren de hipoglicemia o que están prediabéticos. De manera que creo que es importante que hoy hablemos un poquito de cuál es el mecanismo normal y cómo metabolizamos los carbohidratos, para tratar también de explicar qué sucede cuando tenemos una hipoglicemia y qué sucede cuando ya tenemos unos niveles de azúcar que no son los ideales y nos reportan un examen que sale por encima de lo que esperaríamos. Entonces, ¿cómo funciona normalmente el tema del metabolismo de los carbohidratos? Lo primero que tenemos que saber es que nosotros consumimos alimentos que tienen que ser completamente desbaratados en sus piezas constituyentes para que el intestino pueda absorberlos y a su vez con esas piezas construir tejido humano. Imaginémonos que los carbohidratos son cadenitas de azúcares que van enlazados, unos con otros, y dependiendo de qué tan enredada sea esa cadena, la absorción va a ser más rápida o menos rápida. Si tenemos una cadena sencilla, que es el caso de los azúcares, pues el cuerpo rápidamente puede desbaratar esa cadena en sus eslabones y absorber los eslabones que van a la sangre, y esos azúcares pues van a servir de combustible a nuestras células. Los almidones, que son otra forma de carbohidrato, tienen esa misma cadena, pero digamos como en un nudo, como enredada, y al cuerpo le cuesta un poquito más de trabajo desbaratarla para poder sacar los azúcares que se pueden absorber y convertir en combustible. Y la fibra vegetal, por ejemplo, que se encuentra en las ensaladas, en las verduras que consumimos cuando preparamos una ensalada, esta es una forma de carbohidrato mucho más difícil de desbaratar para el cuerpo, y la absorción de estos azúcares es mucho más lenta porque hay que, digamos, desenredar ese nudo que está muy apretado. Dependiendo de estas circunstancias, el efecto que produce en nosotros comer ciertos tipos de carbohidrato es un poco más complejo, un poco más lesivo, digámoslo de esa manera, si tenemos un desequilibrio y no tenemos todo lo necesario para hacer un buen manejo de esas cargas de azúcar que van entrando al organismo. ¿Qué sucede cuando yo me levanto en la mañana y decido, por ejemplo, consumir un vasito de jugo de naranja? Entonces, si estuviéramos midiéndole el azúcar en sangre a esa persona, el jugo de naranja tiene bastante fructosa, que es un tipo de azúcar de los sencillos que se absorben de manera muy rápida, pues veríamos que el azúcar en nuestra sangre va a tener un pico, va a subir. ¿Qué pasa con el cuerpo? Identifica esta subida de azúcar en sangre, y el páncreas, que tiene como, digamos, un medidor que va testeando el nivel de azúcar permanentemente, produce insulina, y la insulina es la encargada de coger todas estas partículas de azúcar y ayudar a que ingresen a las células, abriendo, digamos, como una puerta que tenemos nosotros aquí. La insulina es la dueña de la llave que abre esa puerta, y de esta forma, una vez abierta, las partículas de azúcar entran a las células y las células las convierten en energía. Y digamos que en este panorama no hay ningún inconveniente con el metabolismo de los carbohidratos porque el proceso se está dando de manera óptima. Pero imagínense que alguien consume carbohidratos en cantidades muy grandes y de manera muy frecuente. Entonces vamos a tener este mismo proceso donde sube el azúcar, el cuerpo produce insulina y aquí nuevamente, y se repite a lo largo del día. Por ejemplo, arepa, tostada, pan al desayuno, a la media mañana entonces una fruta con una pastel, y al almuerzo papa, yuca, arroz, sopa de pasta. Entonces todas estas nutrientes que son del grupo de los carbohidratos finalmente se vuelven azúcares, entran al cuerpo como azúcar y obligan al cuerpo a producir insulina de manera constante. Eso quiere decir que la insulina ha tenido que venir aquí a abrir esa puerta muchas veces, hasta que de alguna manera esta chapita de esta puerta termina por dañarse.
esta célula la siguiente vez que la insulina llegue aquí a intentar abrir la puerta para que ingrese el azúcar, ya no va a abrir la puerta y este azúcar se va a quedar circulando por los vasos sanguíneos, y el problema con que el azúcar quede circulando es que es una molécula que se pega a las proteínas. El azúcar es como, digamos, un chicle que se pega a las proteínas y las daña. Entre más azúcar circulando tengamos, más daño vamos a sufrir, porque daña proteínas, daña grasa, va dañando lo que toca, por decirlo de alguna manera, y esta puertica, mientras permanezca cerrada y este mismo fenómeno se dé en las células vecinas, pues va generando una situación que se llama resistencia a la insulina. Las células se vuelven resistentes a la insulina, ya no reciben el azúcar que la insulina les quiere entregar y ese azúcar se queda circulando en la sangre. ¿Qué hace el cuerpo en estas circunstancias? Pues digamos que como es imperativo bajar el nivel de azúcar, porque el cuerpo es consciente de que hace mucho daño si se queda circulando por ahí, entonces empieza a producir mucha más cantidad de insulina de la normal en un intento por vencer esta resistencia de las células y obligarlas a que abran esa puertica. ¿Qué pasa en este caso? Que finalmente logra meter el azúcar en las células, pero se le va la mano, por decirlo de esa forma, y este nivel de azúcar, en lugar de volver a su situación normal, baja demasiado y aquí tenemos un bajón súbito de nuestro azúcar en sangre, que es lo que se conoce como hipoglicemia. ¿Sí? Esa es una primera situación que se da cuando hay una alteración en este funcionamiento celular que tiene que ver con el manejo de carbohidratos. Cuando tenemos cuadros de hipoglicemia, pero no corregimos nuestra dieta y esto sigue ocurriendo, finalmente esta resistencia a la insulina se va extendiendo y por más insulina que produzcamos no logra controlar el nivel de azúcar en sangre. Y lo que va a ocurrir es que en una etapa posterior, que puede, digamos, transcurrir un periodo de 1, 2, 3, 5 o más años, esta situación va a desaparecer, pero va a aparecer otra, y es que nos van a encontrar constantemente el azúcar en sangre elevado. Ese es un estadio de diabetes franca que ya hay que manejar pues con medicamentos, o es lo que se suele hacer, pero que podríamos haber revertido si hubiéramos identificado este tipo de situaciones de manera temprana. En los diabéticos que ya están tomando medicamento, en muchas oportunidades, con un buen control nutricional, con una dieta adecuada, o más bien con un estilo de alimentación adecuado y con algunos suplementos, podemos hacer que esta puertica que se volvió resistente y que no quiere abrir, pues se vuelva operativa nuevamente y se controlen los niveles de azúcar en sangre y puedan volver a tener una vida normal, un metabolismo de carbohidratos adecuado, sin necesidad de consumir medicamentos para esto. Si el cuadro ya está completamente crónico y el daño pues está instaurado de manera amplia, es mucho más complejo, pero sí podemos lograr bajar la cantidad de medicamento que se consume, y lo más importante es que podemos lograr que el daño que ha venido haciendo el azúcar en los tejidos pues no se dé más, podemos controlarlo y podemos ayudar a reparar en parte ese daño. De manera que les quería contar esto porque de la forma que nos estamos alimentando depende que nuestro metabolismo de los carbohidratos sea o no adecuado, y podemos prevenir en el futuro una enfermedad crónica muy difícil como es la diabetes. Además, para aquellos que les preocupa el peso, les quiero contar que cuando el cuerpo está en una situación como esta y no encuentra qué hacer con el azúcar, una opción que tiene la insulina es ir al tejido graso y decirle al tejido graso: mire usted qué hace con este montón de azúcar que no puedo utilizar, y el tejido graso, digamos, se especializó en convertir ese azúcar en grasa y guardarlo como grasa. Entonces, hay personas que realmente no es que coman muchísimo, pero tienen una alteración en el metabolismo de sus carbohidratos, y si se comen un poquito de arroz, ese poquito de arroz se les vuelve grasa y no hay forma de bajar de peso de manera fácil. Entonces, revisemos nuestro estilo de vida, busquemos apoyo para poder identificar este tipo de trastornos de manera temprana. Así podemos bajar de peso de manera mucho más sencilla y además podemos prevenir una enfermedad crónica.